abarcativo, además, el trabajo que hacen. Y para compartir algunos datitos nada más, el 5% de las empresas en Latinoamérica están lideradas por una mujer. Siempre está el tema de la brecha salarial ahí. Y en Uruguay las mujeres que deciden ser madres además ganan un 42% menos que quienes no lo son, tomando un periodo de 10 años. Está también todo el tema de la inequidad en el acceso a cargos. Son algunos de los temas que pone siempre UMEU sobre la mesa y vamos a hablar con Fernanda Castellanos, obviamente, de todo esto. Viene para aquí, va a estar en el piso con nosotros. Sí. Luego vamos a compartir otro Vidas Extraordinarias de la pluma de Alejo García. En este caso, ¿cómo era que se llama el japonés, Alejo? ¿El de las dos bombas? Yamaguchi. Sí, Yamaguchi. A mí me sale Tamagotchi. El que sobrevivió a las dos bombas atómicas. Hiroshima y Nagasaki. Estuvo en Hiroshima y Nagasaki. Sí. ¿Vos decís que la historia de hoy es más desgraciado? No sé si, pero es desesperante. Es desesperante. La historia de Douglas Mawson. Sí. Es desesperante. Un explorador, principio de la década del siglo XX en realidad, que hizo una exploración en la que tuvo unos cuantos problemas, una historia de supervivencia absoluta, con un montón de sucesos, una vida extraordinaria seguro, y la vamos a repasar en un rato. Luego vamos a hablar sobre PIA, la inteligencia artificial uruguaya que acelera los procesos de selección de personal y que ya trabaja para empresas pesqueras. Vamos a recibir a su CEO, Martín Liguori. Sí, está buenísimo para poder hablar de todo lo que está permitiendo este software que llamó mucho la atención. Además, estamos hablando del primer reclutador digital con entrevistas automatizadas por inteligencia artificial de Latinoamérica, y es de una startup uruguaya. Están haciendo este trabajo con las industrias pesqueras. Sabemos que estamos hablando del tema de la pesca hace unos cuantos días. Estamos hablando de un conflicto que llega a los 90 días prácticamente, y la Cámara de Industrias Pesqueras está realizando estas entrevistas para juntar a quienes van a zarpar en los barcos. Ya empezaron a zarpar algunos en el día de ayer. Después vamos a estar actualizando toda esta información, pero la herramienta que están utilizando para las entrevistas es con inteligencia artificial, que también significa una irrupción en lo que tiene que ver con la gestión de recursos humanos. Vamos a estar hablando con Martín, que es el CEO de esta empresa, y vamos a conocer todos los detalles en un rato nada más. Sobre las 3 de la tarde va a estar por acá. Y luego les tiro esta sinopsis. A ver. En un centro asistencial de la periferia de la ciudad, una tormenta desata el caos. Las historias de pacientes y personal de salud se entrecruzan en un sistema colapsado. Eventos adversos, es el título, pone en escena testimonios reales que revelan el impacto que el proceso de atención médica tiene tanto en pacientes como en trabajadores de la salud. Y vamos a recibir a la actriz Adriana Dos Reis para hablar sobre este tema. De todo para compartir hasta las 16 horas con ustedes. De lo más variado del programa, y los invitamos, como le estaba diciendo a Alejo, a que nos sigan por la transmisión en YouTube, Sarandí 690 OK. Y los oyentes, también tenemos a nuestros amigos pisteros de La Rambla y Ciudadela, que estaban recién tirando pasitos con la música que vos y Paula les eligieron. Viste que se provoca. Y esto, tienen éxito. Ahora, yo no sé si estaban tirando pasitos o se los estaba llevando el viento, porque donde está puesta esa estación realmente... Cuentan que estaban trabajando y que se tiraron unos pasitos en la pista. Estamos dando la alegría a la gente que está trabajando. Por supuesto. Valeria, a la que no le gusta esa música es a mí. Yo pero tú estás haciendo un sacrificio para hacer un bien. Sí, claro, estás haciendo un bien. Yo me sacrifico por la audiencia y por ustedes, mis compañeros queridos. Nos vamos a nuestra entrevista central, por favor. Ahora, la entrevista central de Viva la Tarde. 16 minutos pasan de las 14 horas y es un placer recibir a Fernanda Castellanos, directora ejecutiva de OMEU. Bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Fernanda. Estamos súper felices de estar acá. Bueno, y todo espacio es bueno, estábamos recién diciendo, absolutamente, para poder hablar de OMEU. Yo estaba compartiendo un breve repaso, solo para recordar que OMEU surgió allá por el año 2009, con ese objetivo de crear conciencia y promover la visibilidad de las mujeres empresarias. ¿Cómo fueron todos estos años? ¿Cómo se puede ver si ha evolucionado todos los problemas que se presentan y las dificultades? Un poco, ¿cuál es el escenario? Bien, el año pasado bailamos el vals, cumplimos los 15 años, con mucha alegría, porque la organización
fue mutando, ¿no? Fue aprendiendo, fue entendiendo, y así como nos ha pasado a todas las mujeres en general y a los hombres también, hemos ido aprendiendo más de esta temática que tiene que ver con las oportunidades o las desventajas o la inequidad que en algunos ámbitos vivimos las mujeres, y de esa información y de esos datos y de esa prueba pudimos diseñar diferentes propuestas, irlas probando, ir escuchando a las mujeres, aquella organización que nació para que las mujeres empresarias pudieran conectarse con otras, porque tenían como un ámbito muy solitario de toma de decisiones, de direccionar una empresa, una propuesta, y necesitaban encontrarse con otras mujeres, y ese era como un poco el ámbito de OMEU. Pero bueno, después se fue entendiendo que había otros grupos de mujeres que también tenían otros problemas y que estaban en el ámbito, si se quiere, laboral, empresarial, y que bueno, que podíamos empezar a ser solidarias, a prepararnos, las que habíamos tenido la suerte de estudiar, de tener mayores posibilidades, de profesionalizar nuestra empresa o lo que fuere, tener la oportunidad de acompañar a otras que quizás no tuvieron tanta suerte, que estaban en otros ámbitos, que estaban desconectadas en el interior del país. Y ahí empezó esto que hoy es un sistema solidario de mujeres que acompañan y creen en otras mujeres y trabajan por otras mujeres. ¿Cómo llega ese componente de generosidad? Porque cuando uno piensa en empresas, por lo menos cuando piensa así en primera instancia, piensa en competencia. Exacto. Y a veces, bueno, los tiempos han ido cambiando y ciertos conceptos también han ido cambiando. El crecimiento parejo, el crecimiento de muchas personas, generalmente termina desbordando en toda la sociedad y es beneficioso para todos. Pero uno es de una época donde siempre ha escuchado hablar de la competencia y no de tanto más de entre mujeres, ¿no? Sí, puede ser, pero no tanto de la generosidad. Mira, OMEU cuando surge con un sistema. Nosotros, parte de nuestra financiación es una parte del aporte de las socias, que son diferentes aportes. No es un gran aporte en lo que tiene que ver como puede ser otras organizaciones que tienen un aporte más empresarial. Esto es particular, y en diferentes, según en el lugar donde estés, también se entiende lo que podés aportar. Y luego esas mujeres empezaron a ver que podían ser mentoras. Esto que también se hace en las organizaciones hoy, está como no quiero decir de moda, porque son prácticas que la moda banaliza el objetivo, pero sí se escucha, sí se entiende la necesidad de ir, como aquello de ir descubriendo el potencial y el talento de otra persona y quizás acompañarla, ¿no? Y quizás de forma desinteresada acompañar en empresas. Bueno, nosotros lo hicimos dentro de la organización. Entonces, las socias, que pueden ser empresarias, emprendedoras, empezamos siendo organización de empresarias, hoy esa se extendió y no es casualidad, y somos ejecutivas y somos emprendedoras y mujeres de autoempleo y mujeres que están en circunstancias que tienen que trabajar de cualquier manera para salir adelante y lograr la autonomía económica. Y entonces estas mujeres que podían ser socias y que ya prácticamente habían logrado algunos de sus mayores anhelos y objetivos dentro del empresariado, empezaron a capacitarse como mentoras y a generar sistemas para poder acompañar a otras. Y después se sumaron estas ejecutivas que no estaban en el nombre, pero tampoco tenían un lugar donde poder estar y donde encontrarse. Y les fascinaba también eso de, bueno, me puedo preparar y puedo acompañar el proceso de otra persona con lo que yo sé y dedicarle ese tiempo. Y hoy en estos programas que estamos trabajando, la realidad es que son más de 150 personas que trabajan de forma honoraria, de forma semanal, dentro de un proceso con resultados medibles, ¿ah? De que cumplimos con los objetivos. No es un voluntariado de un día, no. Esas personas tienen en su agenda y hacen la cita y dejan su espacio con el solo fin de que a vos te vaya bien.
Exacto, y en lo que ha sido, ahora vamos a hablar de los resultados de este programa Mujeres Líderes, que tiene, como vos lo tenés acá y lo trajiste para compartir, la medición de impacto con un informe muy amplio sobre todos los datos que han obtenido. Pero también es interesante ver cómo ha ido cambiando la esencia de OMEU, más allá de que la base es la misma, la intención es la misma, pero como vos lo decías también, Fernanda, cómo tienen emprendedoras, no es solo pensar en mujeres empresarias que puedan ser directivas de una gran empresa, o sea, estamos hablando de todos los órdenes, de todos los tamaños, de todas las actividades, y eso me parece que está bueno también que oyentes que pueden estar con alguna inquietud, les sirva eso para poder acercarse a ustedes y plantear las inquietudes que tengan, porque puede ser desde alguien que esté en un pueblo chiquito del interior con inquietudes varias a una mujer que tenga su emprendimiento acá en Montevideo con otras inquietudes. Y esa red que ha logrado establecer OMEU termina siendo muy importante a la hora del trabajo diario, ¿no? Sí. Si hablamos de ese crecimiento un poco, el crecimiento tiene que ver con tomar la decisión de que OMEU incluya a todas, que nadie se siente afuera, y que además hoy lo hablábamos en la presentación de la medición. Nosotros estamos felices de los resultados, pero porque encontramos algunas metodologías en las cuales estamos cumpliendo con los objetivos, pero también entendemos que lo bueno que hicimos o lo bueno que comprendimos fue que teníamos que trabajar en contextos. O sea, que las mujeres que estaban en el ámbito empresarial y todas tenemos la misma imagen, wow, una mujer al frente, una CEO al frente de una ¿qué problema puede tener? Bueno, veamos la medición. La que está en un alto cargo de una empresa, bueno, tiene cosas para trabajar. La que está en el emprendedurismo y la que está en el autoempleo y la que está en temas, porque todos vivimos en la misma cultura. Y vamos a empezar, Fernanda, justamente a meternos en esos primeros, los principales resultados de este programa Mujeres Líderes que desarrolla OMEU, con apoyo de INEFOP también. Sí, te cuento un poquito cómo es la génesis. Nosotros, este programa, en realidad lo que hace es unir varios programas y varias propuestas que OMEU ya estaba haciendo, pero las fue conectando para esto. Nosotros en el Entre Todas, por ejemplo, que es un programa que surgió en el 2018, y ahí OMEU empezó a entender que teníamos que salir a buscar a las mujeres en los pueblos, en los rincones, en los lugares, y la propuesta quedaba ahí. Con este programa, con el apoyo de INEFOP, ¿qué pudimos hacer? Pudimos ir a buscar a esas mujeres en un día, darles la posibilidad después de entrar en un proceso de prácticamente 8 meses a un año, en el cual las invitamos desde que están en una etapa inicial del negocio y las acompañamos hasta estar en escenarios comerciales. Y trabajamos, la fórmula un poco que se trabajó tiene que ver con esto de comprender los contextos, comprender la cultura y comprender que veníamos hacía mucho tiempo haciendo muchos esfuerzos y ofreciendo todo tipo de respuestas técnicas para que pudieran acelerar y pudieran hacer crecer sus emprendimientos, etcétera, pero nosotros veíamos que a determinado tiempo eso no tenía el resultado que buscábamos. Y ahí empezamos a entender que en las mujeres el contexto, la cultura, las autolimitaciones, lo que creemos que nos merecemos, lo que creemos que podemos hacer, esa voz que tenemos y que a veces nos boicotea un poquito y no nos permite creer en nosotras, lo teníamos que trabajar con la misma seriedad que trabajábamos las competencias técnicas. Y eso fue lo que hicimos. Antes de seguir adelante, hay una pregunta que me viene a la cabeza, ¿no? Porque me estaba quedando con eso que dijiste hace un rato, de la imagen que tenemos de la persona que dirige una empresa, de la persona empresaria. En este caso estamos centrados en la mujer. La pandemia fue un disparador de todo esto y que cambió para bien, porque digo, estaba el que empezó, estaba el que hacía esto porque le divertía, y estuvo la que tuvo que empezar a hacer lo que le divertía de otra manera, porque se quedó sin trabajo, por todo lo que ya sabemos. Total. La pandemia cambió mucho porque primero nosotros era otra la propuesta, pero había mucha necesidad. Necesitaban respuestas y sentían que en OMEU podíamos darla. Entonces
rápidamente, las mentoras, yo había entrado hacía un mes y pico, imagínense, estaba recién aterrizando y conociendo, y ahí tuve el respaldo de la propia comunidad y de las mentoras que también me enseñaron a mí y también se sentaron con la experiencia de tantos años de programas y decir, bueno, ¿cómo hacemos para adaptar, para acompañar a esta gente en este momento y no dejarla en un momento en el cual está con muchos problemas, con cambios en las reglamentaciones, en las situaciones, las necesidades, etcétera? Y ahí empezó un poco lo que fue el cambio de Más Emprendedoras. Ahí se hizo como un primer bloque de cambio. Y otra de las cosas que cambió también fue que tomamos la decisión de que teníamos que ir mucho más allá con el Entre Todas. Y este programa que hago énfasis porque va a todo el país. Y ahí hicimos un acuerdo, empezamos a trabajar con el Instituto de la Mujer, con Inmujeres, y empezamos a trabajar con la Dirección de Autonomía Económica en la primera etapa, y sabíamos que ellas tenían referentes regionales trabajando en todo el país, en territorio, con mujeres rurales, con mujeres en situación de vulnerabilidad, con jefas de familia, que en pandemia eso se reprodujo en programas de violencia, con situaciones que les complejizaban mucho el hecho de poder pensar en cómo hago para trabajar, para generar un ingreso, para educar a mis hijos, para acompañarlos, y además tengo los cuidados, y además, o sea, realmente era una situación compleja, y ahí empezamos a trabajar coordinadamente el programa Entre Todas con Inmujeres. Entonces, Inmujeres, que seguía después trabajando en territorio y que seguía acompañándolas, las convocaba, y nosotras íbamos, dábamos el taller, las motivábamos y le generábamos algo que la medición lo recoge, que es esa sensación de que vivo en el mismo lugar y a veces conozco a la persona pero no tengo ni idea en qué está, cuál es su situación, etcétera. Y después de ese día de programa me siento que me quedé con una red. Y ese era como y además entendí qué es lo que tengo que tener en cuenta si yo quiero emprender, por ejemplo, o trabajar de la forma que pueda en esto. Sí, tirarte al agua sabiendo qué tenés que hacer. Exacto. Y cuáles son los riesgos y cuáles son las cosas que tengo que ir haciendo, y que el paso no es de 1 a 100, sino es, bueno, ya sé hacia dónde tengo que ir y sé que tengo que ir a hacer pasos. Y también nosotros como organización, ir a presentarlos, éramos 14, 15 mentoras en aquel momento, que íbamos a los pueblos más alejaditos de Uruguay, de Montevideo, y íbamos los viernes y nos quedábamos, y después dábamos el taller todo el sábado y nos volvíamos, y después lo hacíamos de forma honoraria, y también íbamos a ofrecerle esto, ¿no? La seguridad de un lugar confiable, de un lugar seguro, de un lugar donde las queríamos acompañar, las queríamos ayudar, donde el interés económico solo era que les fuera bien a ellas, no para la organización, donde el Estado también estaba presente y las iba a acompañar, tanto Inmujeres, INEFOP, que nos acompañaba a poder estar, ANDE también, las intendencias, y empezamos a hacer un trabajo más organizado, más enfocado, no salir como al principio que no conocíamos, y ahí empezamos a tener un formato, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo? Nosotros sabíamos, y lo sabemos a hoy, que el Entre Todas es un programa maravilloso, pero es un programa que el fin es traerlas a Más Emprendedoras. Porque después nosotros en el Más Emprendedoras es un programa que dura 8 meses, en el cual vas a tener todas las herramientas técnicas, vas a tener a las mentoras bajando de forma simultánea ese marketing digital que diste, ese cómo armar el presupuesto, eso a tu emprendimiento, haces el proceso en paralelo. Y después pasás a talleres específicos, y después pasás a talleres de coaching, y después pasás a una mentoría individual, donde tenés una mentora de negocios y una mentora coach. Y en forma paralela, después que hiciste todo y te fuiste ganando por etapas, y fuiste cumpliendo, y lo podés hacer todo online, porque después la pandemia nos dio esa posibilidad que antes nosotros ir a plantear en el Entre Todas, bueno, después se pueden conectar, y era como, a nadie se le ocurría. Sí. Y sin embargo hoy pueden hacer todo el curso online, tienen algunas cosas presenciales que tienen más que ver con el otro objetivo de la contención, de la comunidad, etcétera. Pero después todo el proceso lo pueden hacer online, las mentorías las pueden hacer online, y ellas trabajan. Bueno, ¿qué me está pasando y qué me está frenando? En todo este proceso vengo hace 6 meses trabajando semanalmente,
Hoy lo decían ellas mismas que tuvieron uno de los paneles en el evento de presentación de medición y decían, ¿cómo no te vas a comprometer si tenés una mujer que está parando su trabajo y su trayectoria y que cree más en mí que yo misma? Y que cree que lo que estoy haciendo tiene sentido y que si yo hago determinadas cosas voy a lograr los objetivos. ¿Cómo no te va a mover? Te mueve, te compromete. Ese ejemplo te compromete. Y el valorizar tu producto también, tu empresa y tu emprendimiento, porque muchas veces vos arrancás con algo de forma humilde, claro. Y me imagino que el alcance de tu éxito, por decirlo de alguna manera, o de tus objetivos, va a ir también en función de tu ambición. Y cuando hablo de la ambición estoy hablando en el sentido positivo de lo que es la ambición, ¿no? Adquiriendo conocimientos, como bien decías vos. Me imagino a veces a alguna de estas empresarias que de pronto fueron a buscar algún lugar lejano, utilizando terminología que puedo ver en este libro, que es terminología moderna, empresarial, claro. por decirlo de alguna manera, que la va adquiriendo también, ¿no? Totalmente, empieza a estar en el sistema. Lo primero es que cuando una emprendedora, una mujer que está en esta situación, se une a uno de los programas, entra en un sistema. Y entra en un sistema en el cual tiene mujeres que dan el ejemplo, no solo con la palabra, con los hechos, que te acompañan, que te dan prueba de que vale lo que haces, de que vale tu producto, de que vale el esfuerzo y de que a veces los resultados dependen de muchas otras cosas, no solamente de eso. Pero el camino te va a servir para todo. Te va a servir para esto y te va a servir capaz que para otras cosas. Tenés a tus compañeras, hoy lo decían también, vos sabés que vas a ir hacia adelante porque si el pique, lo decían, si el pique no me lo da una mentora o yo estoy en un día abajo, me lo da otra emprendedora y tengo un vínculo de confianza y tengo un vínculo en el cual no me veo como una competidora. Si yo estoy en el mismo rubro o en un rubro complementario, veo que puedo hacer algo con otra emprendedora y sacar un producto conjunto, por ejemplo. No sé, lo hemos visto, se recomiendan entre ellas, alguien que hacía tejido, que en vez de decir, no, yo aprendí esto y sigo, trajo a todas las que hacían tejido de la localidad para que pudieran desarrollar sus productos, porque esto va más allá de mi forma de pensar particular y empieza a tener una transformación en nosotras que te da tanto, no es un mensaje, a veces decir estas cosas es como decís, bueno, sí, tampoco todo es la alegría, todo es la alegría, no. Claro es un proceso muy doloroso, pero ¿sabes qué? Realmente viven la alegría de que a otra le vaya bien, mientras ellas están en el proceso y ven que tienen, en vez de verlo como a mí no me tocó, es verlo como que tienen posibilidades. Entonces es un cambio, es reprogramarte. En lo que tiene que ver con estas mediciones de impacto, para que los oyentes también se hagan idea de la dimensión de lo que estamos hablando, ¿de qué universo estamos hablando? Mira, ¿cuál es el alcance que tiene ahora todas estas redes que se tienden en Omeu? Mira, nosotros la medición de impacto está hecha en el marco de este programa, en la generación 23 y 24 aproximadamente se testearon unas 300 mujeres, más o menos. Ya nosotros seguimos haciendo medición y ahora decíamos, ¿no? En el 2025 ya hay muchas sugerencias que se plantean en este documento que ya las estamos implementando porque de eso se trata. Esas personas lo que hablan en esta medición, cuando les preguntás de autonomía económica, que es un término bastante técnico, ¿no? Y que para nosotros que estamos en esto es un término que solemos escuchar y que nos parece cercano, pero no para todo el mundo es lo mismo. Y nosotros lo planteamos dentro de la medición y termina dando un resultado que tiene que ver con quienes perciben la autonomía económica, que han adquirido mayor autonomía económica, también perciben que están más satisfechas con su vida. Y esto no es un tema menor, porque acá no estamos hablando, los emprendimientos no son un negocio que vos vas, comprás, tiene mucho que ver con quién hace las cosas que hace, con cómo se hacen, con el valor que tienen, con la historia que te cuentan. Hay una responsabilidad y para esa responsabilidad, ese contexto que tiene que haber trabajado un liderazgo, tiene que haber trabajado las decisiones. No es independiente de ellas lideran ese negocio y son, yo les digo, son
son mujeres, las Mujer Maravillas, tienen que saber hacer lo que hacen, que ya es un arte, y además tienen que saber hacer cuentas, y tienen que saber contable, y tienen que saber hacer redes, y tienen que saber de estrategia de comunicación. Pero además esto debe explotar para otros lados también, porque me imagino también en lo que tiene que ver con el ámbito doméstico. Bueno, tener una madre que vos la ves avanzar en la vida es una forma de ser educado también, ¿no? No, y hay una cosa que me meto en la pregunta y en el planteo de Cairo, que también este desafío del liderazgo de mujeres no solo tiene que ver cuando estamos hablando de emprendedoras o de un proyecto chiquito, lo que cuesta también ver a una mujer en una posición de liderazgo para todo un entorno. Para Exacto. el entorno es un tema cultural también, que Totalmente. desde OMEU lo abordan, no es que a mí se me ocurrió. Ni que lo estoy abordamos, diciendo, y esa también es una de y las es buenas. es un enorme desafío, porque lo tienen también las mujeres que están en lugares de decisión de grandes empresas, porque también tienen su vida doméstica, Total. maternal o no, o su universo femenino. Y también lo tienen las mujeres que están con sus pequeños emprendimientos acá en Montevideo, lugar del interior, donde sea, ¿no? A eso me refería con el contexto. A eso me refería de si hacemos un programa para ejecutivos, hacemos un programa para emprendedurismo, hacemos un programa para empresarias, ¿hay una temática técnica que es específica? Sí. Pero ¿en dónde hicimos la diferencia? Cuando trabajamos en el contexto, cuando trabajamos en esas problemáticas que plantean ustedes. Ahí en la medición, otra de las cosas que nos llena de alegría y que se muestra es que el 70 y pico % de las mujeres dicen que mejoró la vida de su entorno familiar en este proceso. Y eso tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con que pueden maternar con menor culpa, que pudieron explicar dentro de sus casas que esto ya no es un hobby, y ya no estoy disponible 24/7 para todo, sino que esto es serio para mí. No se pueden manotear los alfajores como antes, ahora Claro, son para vender. Claro, y que ya no estoy tan disponible, y eso estamos hablando de personas, entonces esas personas quizás hoy también lo hablábamos, ¿no? Nosotros sabemos, y está mapeado por el instituto y por ONU Mujeres y etcétera, cuando sube el empoderamiento económico de las mujeres, aumenta la violencia, está mapeado, se sabe, y a nosotros eso nos preocupaba mucho. Entonces lo trabajamos desde otro lugar para que cuando llegaran a esa situación en la cual podían dar el paso, no se encontraran con esa nueva realidad o no extendieran esa nueva realidad, sino que buscaran un nuevo acuerdo para sus vidas, porque esto tiene que ver con, en definitiva, todo tiene que ver con eso, con vivir mejor. Porque hay planteos que llevan a la pregunta de, bueno, pero ¿y por qué tanta vuelta? ¿Por qué tanta cosa para hablar de una mujer que quiere ser empresaria, que quiere meterse en un emprendimiento, que tiene un cargo con poder, con decisión? ¿Por qué tanto en torno a? Es algo también que culturalmente da vuelta, ¿no? Porque es están estructural. Los datos también, están que lo compartíamos en la apertura, los datos que ustedes comparten de la razón del hacer de ustedes, esa brecha que hay, que las mujeres ganamos menos que los hombres aunque estemos en los mismos lugares, es algo que hay datos. La penalidad de la maternidad. Exacto. O sea, la penalidad de la maternidad para mujeres, y después entre mujeres, las mujeres madres y las mujeres no madres, ¿no? Que a 10 años hay una penalidad económica de un 20% en ganancia en el salario. O sea, todas esas cosas. Ahora, nosotros en OMEU siempre decimos lo mismo, y es, esta es la situación. Nosotros trabajamos sobre datos. Nosotros tomamos las evaluaciones, las mediciones de ONU Mujeres, de la Unión Europea, del BID, etcétera, y a partir de ahí empezamos a desarrollar cuáles son los formatos de soluciones que podemos tener a raíz de esta problemática. Y cuando lo planteamos con las mujeres tenemos dos ámbitos de acción, uno es la mujer y otro es el escenario. La mujer la podemos trabajar desde OMEU, trabajamos directamente. La primera cosa que trabajamos es salirnos del conflicto. Acá nosotros siempre planteamos, no hay un complot mundial para que las mujeres y todo quieren que no nos vaya bien. No, eso, o sea, no es parte de esto. Esta es la situación. ¿Qué hacemos con esto? ¿Y qué puedo transformar yo desde mi espacio? ¿Ah?
será mucho, será poco, se verá, pero ya cuando estoy transformando mi espacio como mujer, estoy transformando mi espacio en mi familia, en mi comunidad, en mi lugar, y eso se expande. Y salirnos del conflicto se expande, y que la discusión sobre temáticas de género no sea quien tiene razón y lo que a mí me parece, también expande. Porque esta es la situación, no lo decimos, no lo dice Omeu, es lo que sucede, y a partir de esto nosotros desarrollamos programas y proyectos para poder salirnos de esta situación y que las mujeres se sientan diferentes para lograr sus objetivos. ¿Tenemos resultados positivos con esta fórmula? La verdad que sí, que estamos teniendo resultados positivos. Y no estamos paradas en ese lugar, estamos paradas en la construcción, estamos parados en lo que puede hacer, y estamos parados en esto de comprender que no todas tenemos las mismas oportunidades, no todas salimos del mismo lugar, no todas tenemos la misma forma de encarar. Esta es la invitación nuestra. Hay un montón de otras invitaciones y cada una es válida en el contexto que se da. Y después tenemos el otro escenario, que es el trabajo en el ámbito. Es que cuando vos cambiaste también haya un ámbito que te espera y que sea un poco más amigable. Y de ahí trabajamos hace varios años en la política pública, conjuntamente con la Cámara Nacional de Comercio. Somos parte del Consejo Nacional de Género y estamos en la Comisión de Autonomía Económica, y ahí nos hemos encontrado con muchas personas que trabajan en el Estado, en los diferentes ministerios, ámbitos, etcétera, que nos han enseñado mucho y que nos han traído mucho de la experiencia de esos ámbitos. Y nosotras hemos aportado y hemos acercado la experiencia del ámbito privado, que a veces queda fuera cuando pensamos en la política pública, y en realidad es donde está concentrado la mayor cantidad de personas. Entonces, el estar ahí, el que nos hayan abierto la puerta, el poder proponer, el poder contarles desde qué lugar trabajamos, con qué nos encontramos, y que también estos proyectos que son buscando los espacios y los lugares que todos estos organismos tienen para que nosotros podamos hacer parte y combinar con cosas que ellos hacen, fortalece. Y si fortalece, hay que seguir por ese camino, y los proyectos tienen que ser nacionales, tienen que ser de todas las personas, y tienen que estar con este ámbito de vamos a construir y vamos seriamente a buscar resultados. Nosotros en todo esto lo buscamos probar que lo que estamos haciendo tiene una validez para esas personas. ¿Hay alguna iniciativa de llevar a Omeu como una especie de ejemplo o de referencia en lo que tiene que ver con el ámbito educativo para las niñas, para las adolescentes? Mira, es algo que en algún momento tuve algunas reuniones. Yo creo que hay que llevar para niños y niñas en la educación, trabajar en todo lo que tiene que ver con lo cultural, con lo educativo, con desde los juguetes hasta cómo utilizamos el lenguaje para que las niñas puedan verse en determinados ámbitos. Por ejemplo, cuando trabajamos con gente que viene de tecnología o que viene de esos ámbitos como que son más duros, las niñas hasta determinada edad sueñan que pueden estar en ámbitos de ese estilo y después no lo sueñan más, y eso tiene que ver con lo cultural. Y no solamente eso, hay un sector de nuestra sociedad que se cría con un tema componente cultural muy fuerte, es decir, vos sos de acá y acá te vas a quedar, ¿no? Y eso condiciona todo. Sí. Creo que a veces estoy hablando de Omeu como se me ocurren claro, tantas iniciativas totalmente, que lo que pueden hacer es decir, mira, acá hay unas ventanas por las que vos podés pasar. Totalmente. Yo creo que sí, primero con eso del tema de los modelos de rol, hay un comercial que hizo ONU Mujeres en algún momento, que hablaba de los sueños de las niñas y de cómo las niñas hasta determinada edad soñábamos y después no podíamos soñar más porque no teníamos referentes para mirar que hubieran llegado a ese lugar. Entonces lo más normal del mundo es que si hablábamos de un presidente hablábamos de un hombre y no de una mujer, porque no habíamos visto nunca una presidenta, por ejemplo, ¿no? Como para poner en contexto. Pero también me parece que más allá del tema de género, que es un tema de relacionamiento y que habla de las personas y de que es una elección de vivir mejor, de vivir en menos conflicto, no es la elección
que hoy vemos en muchos ámbitos en el mundo. El género es una de las cosas que podemos ver y analizar y que a veces nos saca lo mejor de nosotras cuando hablamos, de nosotros en general cuando hablamos de estos temas, pero lo que nos ha servido mucho es trabajar en esto de las creencias, en esto de las limitaciones, en esto de no sentirte juzgada, y eso me parece que para los niños trabajar en todos estos factores que son motivantes y potenciadores, en vez de siempre estarlos parando en lo que están haciendo mal o lo que les falta, desde los carnets, las calificaciones, dice lo que tiene tanto, pero tiene que mejorar tal cosa, y no pararse en, haces todo esto bien. En las habilidades. Exacto, y todo esto te podés parar acá y podés desarrollarlo a tal punto, y después podés trabajar otras cosas. Pero está concebido, no quiero hablar porque del sistema educativo y todo eso, porque no tengo el conocimiento como para hacerlo, pero sí del resultado. El resultado es que cuando vienen, y lo vemos todo el tiempo, en todos los ámbitos de trabajo con las mujeres, en las mujeres, vuelvo a repetir, las que están en contexto de mayor vulnerabilidad y las que están en el mejor contexto, si se quiere, de este camino empresario, y siempre nos encontramos con las dudas, con los miedos, con las inseguridades, con los juicios, con esos pensamientos que nos ponen, no nos permiten crecer, ir, nos coartan la creatividad, etcétera. Y eso tiene que ver con cómo nos educamos, y tiene que ver con esto de decir, reconocernos primero en lo que somos buenas y buenos, y en lo que podemos potenciarnos, y en lo mejor de nosotros, y en construir la mejor versión de nosotros, y estamos como muy ocupados en todo lo que nos falta. Y me parece que esa es una reprogramación que la educación podría hacer y podría trabajar desde los primeros años, y seguramente va a tener gente que mire la vida desde otro lugar. Y ojalá que sí. ¿Cómo hacen mujeres que puedan estar escuchando o familias que puedan estar escuchando y que saben que pueden sumar sumar su fuerza? Exacto, acercándose a UMEU, o también inquietudes que puedan evacuar con ustedes. ¿Dónde las encuentran? Nos encuentran en la página www.omeu.com.uy. Estamos también en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar. Hay llamados para los programas que tienen, lo especifican para qué tipo de público es, y se pueden acercar y pueden averiguar, y pueden entrar como socias. Estando como socias, aportan a que nosotras podamos capacitar a todas estas personas sin costo, acompañarlas durante todo este tiempo, también como las marcas. Pueden convertirse en mentoras, porque también tenemos los programas para trabajar en cómo es acompañar, cuáles son los procesos que tenemos que cumplir, etcétera. Y tenés el vivir la organización. Hoy estábamos en una sala en la cual la primera hora y media se habló de resultados, se habló de que el 70% de las personas que pasan por nuestro programa se formalizan, cuando tenemos un país que habla de que la gente está fuera del sistema y no formaliza sus empresas y tiene problemas. Bueno, en este programa logramos ese tipo de objetivos, que vive mejor, y después contar, ¿no?, qué hacemos desde este lugar, desde lo interinstitucional, etcétera. Y la segunda parte teníamos a todas esas mujeres que trabajan, que laburan, que se emocionan con que a la otra le vaya bien, y la acompañan, y son socias, y se capacitan como mentoras, y después la siguen. Y después, a lo último, teníamos el cierre con las protagonistas, que son las emprendedoras, donde hay muchos resultados, mejores, peores, es el día a día, pero lo viven de otra manera, porque lo viven acompañadas, porque encuentran una organización que cree en ellas. Y eso me parece que es lo que más dignifica a otra persona, que alguien se acerque y te diga que cree en vos, en lo que haces, qué bueno, cómo voy a intentar ayudarte con esto, déjame pensar, voy a hacerlo, y te acompaña, y en los días buenos, y también te acompaña en los días malos. Obvio. Y sabés que va a estar ahí. Hoy había gente que decía, yo terminé el programa hace 2 años, pero sigo con mi grupo y sigo estando, y ahora quiero ser mentora, y ahora quiero acompañar a otra. Siempre les digo lo mismo: vengan, capacítense, hagan lo que tienen que hacer, que les vaya bien, y después vuelvan y acompañen a otra. Queda la invitación hecha, entonces. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Era Fernanda Castellanos, directora ejecutiva de OMEU, aquí en Viva la Tarde.